Tanque mixto es un sistema de estimación, planificación y seguimiento para ciclismo. Su objetivo es convertir los datos de potencia en una representación clara de la evolución de las reservas energéticas, antes, durante y después de cada entrenamiento. En la actualidad trabajamos con potencia instantánea, zonas, umbral, potencia media, potencia normalizada o carga de entrenamiento. Todos son datos importantes, pero por sí solos no siempre permiten saber cuánto esfuerzo queda disponible, qué reserva está limitando el rendimiento o si una recuperación ha sido suficiente. El sistema representa 3 depósitos relacionados: el depósito aeróbico, el anaeróbico y el mixto. El mixto actúa como indicador principal de disponibilidad conjunta. Cuando aumenta la exigencia, las reservas se consumen. Cuando la intensidad permite recuperar, vuelven a llenarse de forma progresiva. Esta forma de trabajar permite estimar el tiempo hasta el agotamiento o hasta la recuperación completa, localizar el punto mínimo de una actividad, comparar varias sesiones y diseñar intervalos con un porcentaje final objetivo. El deportista y el entrenador obtienen una imagen continua, no solamente valores aislados. El programa de ordenador reúne todo el proceso en 3 partes desplegables. La primera ayuda a obtener los valores iniciales. La segunda analiza actividades reales grabadas en formato FIT. La tercera permite simular, construir e importar entrenamientos programados. En la primera parte se introduce un umbral aproximado y se elige un protocolo de 3, 4 o 5 pruebas. El programa propone las potencias de referencia. Después se anotan los tiempos reales mantenidos hasta el fallo para obtener una configuración inicial coherente. Los resultados se muestran de forma visual mediante la curva potencia-tiempo y los puntos de las pruebas realizadas. A partir de ellos se presentan el umbral anaeróbico, el índice aeróbico y el depósito anaeróbico recomendados para trabajar con el analizador y con los campos Garmin. La configuración puede guardarse por deportista y fecha. Así es posible cambiar de ciclista, conservar evaluaciones anteriores y recuperar la última selección al abrir de nuevo el programa. El nombre del archivo incluye también el umbral anaeróbico para reconocerlo rápidamente. Al cargar una o varias actividades FIT grabadas con potencia, el programa reconstruye la evolución aeróbica, anaeróbica y mixta. También puede acompañar la gráfica con frecuencia cardíaca, velocidad y altitud cuando esos datos están disponibles. La escala de la gráfica se adapta al valor mínimo y el cursor permite consultar cada instante. El programa destaca el punto más bajo, compara todas las actividades cargadas y puede proponer ajustes para evitar un agotamiento incompatible con las sensaciones reales del deportista. El planificador automático calcula una propuesta de series a partir de la duración de la fase activa, el nivel anaeróbico deseado tras la primera carga, el tiempo total y el porcentaje mixto con el que se pretende terminar. La recuperación puede resolverse fijando tiempo o fijando potencia. En el modo a la carta se construyen bloques manuales. Cada bloque admite repeticiones y hasta 3 fases con su tiempo y potencia. Esto permite estudiar calentamientos, intervalos, recuperaciones, cambios de ritmo y combinaciones más complejas antes de realizarlas. Una vez calculado el entrenamiento, el propio programa genera el archivo FIT. Para instalarlo manualmente se conecta el Garmin por USB y se copia el archivo en la carpeta Garmin New Files. Al expulsar el dispositivo correctamente, el ciclocomputador lo procesa y lo incorpora como entrenamiento. Durante la marcha, el campo de datos tanque mixto completo reúne los 6 datos principales de ciclismo y las 3 reservas. Muestra porcentajes, referencias configuradas y tiempos estimados.
Los indicadores visuales ayudan a distinguir si el sistema está consumiendo o recuperando sin ocultarla. Información principal. Tanque mixto mini está pensado para quien desea conservar su pantalla habitual con muchos campos. Ocupa un solo recuadro y muestra el porcentaje mixto como dato principal. A los lados aparecen las reservas aeróbica y anaeróbica, sus potencias configuradas y los tiempos de agotamiento o recuperación. Las aplicaciones Garmin y el programa de ordenador se complementan. Primero se estiman y guardan los parámetros. Después se planifica la sesión. Durante la marcha el Garmin informa de la evolución. Finalmente, el archivo FIT permite comprobar lo sucedido, comparar sesiones y seguir la tendencia de la temporada. Tanque mixto ofrece una estimación basada en los datos y parámetros configurados. No sustituye una medición fisiológica directa, una valoración médica ni el criterio del entrenador. Su valor está en ofrecer una referencia consistente, visual y comparable para apoyar mejores decisiones. Tanque mixto ha sido desarrollado por César Moreno Casanova. El programa se facilita para evaluación o uso autorizado y queda prohibida su modificación. Ingeniería inversa, distribución o reutilización sin autorización expresa del autor.